Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar te voy a decir lo de siempre y es que si estás suscrito, por favor le des a me gusta y compartir para que este canal cada vez sea más grande y vayamos creciendo poquito a poco. Por otra parte, si estás viendo este vídeo, no me conocías y te gusta lo que ves, te animo a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo. También puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de muchísimo contenido exclusivo. Y sin nada más, vamos a comenzar con la subcultura dark y vamos a hablar de lo que sería la subcultura dark y digamos lo que es en la actualidad un dark. Lo que es la subcultura dark nació en 1860 y nació en Francia. Fue un movimiento social que se dio porque los obreros estaban soportando unas jornadas de trabajo muy abusivas, tanto que podían ser consideradas casi como una esclavitud. Sin embargo, no les quedaba más remedio que tragar porque si no se quedaban sin trabajo. De esta manera, estos obreros se reivindicaron pintándose la cara de blanco y vistiendo totalmente de negro, que era una forma de decir que les tenían muertos en vida. Sí es cierto que esto se quedó ahí, fue un movimiento que surgió en ese momento, pero no volvería a tomar importancia hasta que surgió la subcultura gótica. Pero bien, la subcultura gótica y la subcultura dark no son iguales. ¿Y en qué se diferencian? Uno de los principales, digamos, diferencias, una de ellas es un pensamiento mucho más, pesimista. Si bien ellos no se consideran personas, ni suelen ser personas que sean tristes, nostálgicas o que estén depresivas, pues sí que es verdad que tienden a tener esta nostalgia, que no es nostálgico, sino nostalgia por cómo se ha convertido la sociedad actual. En su momento, al igual que la subcultura gótica, era una crítica a la sociedad actual, donde sabéis que en ese momento, inclusive en la actualidad, con la actualidad menos, debido a los movimientos que están surgiendo, pues era muy importante como la familia tradicional, el vestir de X manera, el tener ciertas actitudes, lo que se esperaba de ti, y estas personas eran en plan de bueno, esto puede ser lo que se espera de mí, pero yo quiero ir por mí mismo, quiero encontrar mi propio camino, ser individualista y mirar las cosas desde mi propia perspectiva sin seguir lo que sigue la mayoría. De nuevo, esto sí es como una subcultura gótica, pero ¿en qué se diferencia? Bueno, pues que los darks suelen ser, bueno, de hecho su filosofía es mucho más de tristeza, de rabia, de coraje y de un sentimiento que, bueno, que al fin de cuentas pues sí que tienen cierta adoración a la muerte porque saben que es el final que les espera y no solo no les preocupa, sino que, pues eso, que lo esperan. Pero no es que lo esperen en plan me quiero morir mañana, sino que es en plan de que ellos piensan que la muerte es un tipo de liberación. Que si te fijas, pese a que ellos se consideran que no son depresivos, sí es cierto que tener la mentalidad de que cuando te mueres te liberas de todo dolor y de toda presión, pues sí es un pensamiento que suele tener una persona depresiva. También es verdad que estos darks lo que buscan es, a través de la oscuridad, pues un posible futuro y un posible autoconocimiento. De nuevo, esto no es algo común en la subcultura gótica, porque la subcultura gótica, pues la personalidad en sí no tiene nada que ver. Habrá góticos que le teman a la muerte porque no se quiere morir, pero normalmente el gótico lo que piensa es que la muerte pues es una fase más. Pero estas personas, como os digo, para ellos es una liberación. E incluso la oscuridad de los sentimientos no es como el gótico, que piensan que no importa expresarlos, que es algo natural y que forman parte de tu vida, sino que los darks serían como que tenemos que expresarlos, que esos sentimientos de ira, rabia, dolor, odio, son los que nos hacen conocernos. Yo personalmente, con lo que estudio de psicología y tal, pues para mí esto es totalmente absurdo. El odio, la ira, la rabia, los celos solo te autodestruyen, no te dan autoconocimiento, ¿vale? Porque de hecho todos los sentimientos que son demasiado, digamos, pasionales o intensos nos hacen perder cierto grado de racionalidad. Por eso siempre hay que intentar sentarse, ser asertivo y ser sereno para tú poder tomar las decisiones. Así que al igual que yo soy gótica y pienso de esta manera, hay muchos góticos que piensan como yo y los darks que en cambio piensan que estos sentimientos les dan cierto poder y cierto autoconocimiento. Como veis, en este punto ya estamos bastante alejados, pero hay otra cosa en la que también estamos muy alejados. Lo otro en lo que estamos muy alejados es que los darks, su maquillaje es piel muy pálida y obviamente ojos, labios, uñas de color negro y siempre los vas a vestir completamente de negro. Ya sabéis que la subcultura gótica, por ejemplo, se tira muchísimo del rojo, del morado, del azul, del verde. Sí que es verdad que según es su estilo se puede tirar por uno más brillante o más fosforito, pero normalmente la subcultura coge los colores profundos. Con colores profundos me refiero a aquellos colores que son oscuros, un verde oscuro que puede ser brillante, pero es, como os digo, profundo.
pero normalmente eso se tira mucho del rojo y del morado, azul, verde. Son como los colores que más se tiran dentro de la subcultura, pese a que luego hay otros subestilos que cojan otros colores, pero estamos hablando de los inicios de la subcultura. Entonces, en los inicios lo que se usaba eran esos colores, ¿vale? No se usaban ni amarillos ni tal hasta los 90, que estaríamos en la época cibergótico. Pero de nuevo, como os digo, los darks única y exclusivamente visten de negro. E inclusive ellos son muchos de criticar a la subcultura gótica porque hay muchos góticos que cogen otros colores, como es mi caso, que por ejemplo tengo el pelo de color rojo. Para ellos eso es inconcebible, tendrías que llevar el pelo negro, porque es una forma, de nuevo, de coger esta idea que empezó en 1860 en Francia de decir que, bueno, que son como muertos en vida y que son como sombras del mundo actual porque no encajan con la idea del mundo actual. Sin contar que en el caso de la subcultura gótica hay muchísimos góticos que no adoptan la apariencia o la estética gótica y no por ello se les considera menos góticos. Y en el caso de los dark sí. También hay que decir que el dark, debido a su forma de ser muy radical, se les llama muchas veces despectivamente darketos, algo que se suele usar bastante. De hecho, cuando te quieres referir a un gótico radical, normalmente le llamas dark. ¿Y por qué a un dark se llama un gótico radical? Pues porque compartimos muchísimos los gustos musicales. Es decir, que el dark ambiental, el dark wave, el rock gótico, el death rock. Y sí que es verdad que dentro de los dark hay dos tipos, y es aquellos que sí que es verdad que tiran por una música muy oscura, sea cual sea la temática, es decir, les da igual que sea rock gótico, que sea death metal, de black metal o tal. Pero los dark radicales te van a decir que únicamente puedes escuchar death rock, dark wave y rock gótico. Ya está. Suelen ser, como digo, personas muy radicales, además de que suelen ser los más críticos con los nuevos góticos. Si bien es cierto que yo muchas veces digo que con la gente muy joven no tienes que ser crítico en el sentido de que si se unen a la subcultura, están interesados, le llaman atención y a los 10 años se dan cuenta de que no es su lugar, no creo que esa persona haya entrado por moda. Creo que en ese momento de su vida, porque todos cambiamos, sí que es verdad que hay ciertas cosas que no cambian y a lo mejor yo no soy el mejor ejemplo porque yo desde que empecé hasta ahora no he cambiado nunca, sino que cada vez me he ido afianzando más. Sí que puedo entender que tú pasas por diferentes etapas de tu vida donde si en un momento dado te sentías cómodo en un sitio y con cierto ambiente, puedes madurar, crecer o evolucionar y darte cuenta de que ese ya no es el ambiente donde tú te sientes cómoda. Eso es totalmente comprensible y es totalmente normal. Yo creo que un poser es aquella persona que finge algo simplemente por encajar, pero que en realidad no le gusta. Para mí una persona que se introduce en la subcultura, sabe sobre ella, pero al final se da cuenta de que no es su camino, porque no le gusta, pues para mí simplemente ha sido una etapa de su vida y bueno, pues a lo mejor no era tan gótico como pensaba y tal, pero dejan de ser etapas. Sin embargo, para los dark, toda aquella persona que entre o que tal, son muy críticos con las personas que le gusta llevar la moda gótica. Tenéis que saber que la moda gótica no es exclusiva de los góticos. A mí me parece muy bien que haya mucha gente que lleve la moda gótica porque cada uno se viste como quiere. Para mí el único error sería si tú te denominas gótica, pero si tú de primer momento dices no soy gótica pero me encanta la estética gótica, para mí eso es perfecto y no es criticable. Al igual que hay muchísima gente que escucha rock gótico, música gótica y no se considera gótico. Entonces todo es respetable. Sin embargo, los darks suelen tirar de mucho radicalismo y enseguida critican todo aquello que ellos creen que no encaja en lo que para ellos sería pues un gótico, porque muchos de estos darks creen que son góticos, sin embargo no lo son, porque si tienen este pensamiento encaja totalmente la subcultura dark y no la subcultura gótica. Siempre os lo digo, la subcultura gótica es un movimiento diverso, ecléctico e individualista. No tiene ideología política y no tiene ningún tipo de religión. Esto quiere decir que tanto tu ideología política como la religión que tú elijas, como si no quieres elegir ninguna, es una cuestión personal. Pero cuando se refiere a que es ecléctico, se refiere a que no está bien definido. ¿Por qué no está bien definido? Pues precisamente en el tema musical. Y es que si bien nace el Dark Wave, no se puede ignorar el New Wave, que también hablaba de ciertos temas que no eran muy comunes en la época, y también tendríamos que hablar del Cold Wave. Entonces, a partir de ahí, no puedes decir que todos los géneros musicales derivados del punk automáticamente son góticos, porque entonces tendrías que meter el rock alternativo y yo creo que ya se sabe que el rock alternativo no es gótico. Y sin embargo hay otros géneros musicales que con el tiempo se han ido asociando a su cultura por su temática, por su ritmo, por su melodía y por su imagen. Entonces para mí me parece que no hay que ser tan radical y los dark son muy radicales.
exámenes. En fin, espero que te haya quedado claro, que lo hayas entendido y que te haya gustado. Ya sabes, no te olvides sin darle like, compartir y suscribirte. Sin nada más que decir, yo me despido, nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. Ya sabéis que no puedo hacer tantos directos como quisiera porque estoy pasando por un proceso médico que me hace que muchos días tenga que faltar porque las pruebas que me realizan, algunas son bastante dolorosas y entonces me quedo mal o son con anestesia y luego pues no me puedo poner aquí. En fin, como sea, muchas gracias por haberos pasado, por estar aquí y sin nada más que decir, solo me toca deciros adiós.